Las mujeres somos el 52% de la población del país y en los últimos años los indicadores de género presentan que estamos cada día más cerca de alcanzar la mitad de los puestos de toma de decisiones. Pensaríamos que el camino a una participación igualitaria en la democracia estaría fijo, pero la lucha por nuestros derechos continúa. Aquí conocemos la historia de las mujeres que han logrado romper el techo de cristal. Ellas son algunas de las mujeres que están transformando México. En el diario Violeta de Carlota, la autora española Gemma Lienas usa por primera vez la imagen de unas gafas violeta como la analogía para la visibilización de la violencia de género. En el libro se explica que, una vez que te colocas los lentes de color morado, no hay vuelta atrás. Toda la violencia y desigualdad que parecía oculta, ahora es imposible de ignorar. Toda la política pública, todas las decisiones que tomas, todo lo que propones, tiene que tomar en cuenta la desigualdad. Te pones unos lentes de la desigualdad para hacer ver la situación que viven las mujeres, las niñas, de discriminación y trabajar para eliminar esa brecha de desigualdad. Eso es el feminismo, es una opción de vida para transformar la vida de desigualdad y de discriminación que viven las mujeres y las niñas. Vengo de un pueblo, se llama Ocosingo, Chiapas, y en Chiapas tenemos muchos pueblos indígenas. Yo soy de origen indígena y entonces esa cercanía también con la naturaleza, pero también siempre me ha traído todo lo que tenga que ver con la educación, sobre todo educación popular. Fue exactamente en 1978. A partir de 1978 yo entro en contacto con el feminismo, entro en contacto con la educación popular, y entro en contacto con la situación de desigualdad y con la violencia contra las mujeres. Ese fue un tema muy importante para mí. He tenido referentes importantes que coadyuvaron en su momento a conformar redes de mujeres tanto en México y Centroamérica. Por ejemplo, tenemos en el programa que yo coordino, pues que las mujeres se dedican gran parte de tiempo a la producción de alimentos básicos como la ganadería, la producción de granos básicos a través de la agricultura y la red de comercio local. Y estos referentes articulados desde el feminismo occidental, aunque han ayudado a la liberación de las mujeres en contextos específicos, están en un proceso constante de transformación, ya que la búsqueda de derechos no es idéntica para todas las mujeres. Bueno, a mí en esta labor como servidora pública, pues me han acompañado las experiencias de las mujeres indígenas cuyo movimiento inició o movimientos iniciaron en el marco del movimiento zapatista hacia principios de los 90. Esto, desde la teoría feminista, se reconoce como interseccionalidad, donde distintas problemáticas sociales, como la lucha indigenista y la equidad de género, se cruzan en la búsqueda de derechos de una comunidad. Por ejemplo, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque los derechos de las mujeres son uno de sus ejes de lucha, las mujeres zapatistas han construido su propia lucha colectiva, lejos de la perspectiva del feminismo occidental. La mejor manera de poder enfrentar problemas es trabajar en comunidad, trabajar organizadas y organizados. Y esto es lo que conlleva el que podamos dinamizar un trabajo diferente a través de ese despertar de conciencias colectivas. O sea, no un líder que llega y te diga y te opine, sino en colectivo, en comunidad, hacer educación popular para ser un nosotros, un nosotras y estar transformando esa realidad. En esa autogestión, muchos esfuerzos se han visto atropellados por agentes externos. El privilegio determina el camino a la par que los estereotipos raciales y de género siguen impidiendo que las mujeres logren sus metas en un terreno igualitario. Las personas externas a las comunidades indígenas
perciban o que cambien su percepción que tienen sobre las mujeres indígenas y afromexicanas, porque pues las mujeres en sus comunidades son agentes de cambio, están contribuyendo con economía, con atención a la violencia contra las mujeres, con acompañar gestiones que hacen las autoridades y las mujeres indígenas en las regiones ante dependencias de distintos niveles. Pues mucha gente tiene la percepción de que las mujeres indígenas solo necesitan ayuda y no toman aquellos aspectos en los que las estructuras comunitarias son fortalecidas y a su vez fortalecen el rol de las mujeres indígenas. Esta situación no solo radica en la discriminación y exclusión de las comunidades, sino en el robo y explotación de su cultura y recursos. Imaginemos que tenemos un pedazo de tierra. Lo hemos tenido toda la vida y ha pasado de generación en generación hasta llegar a nosotras. Y un día, una persona que nunca hemos visto reclama la tierra como suya y saca de ella todos los minerales, plantas y tesoros que tenía para venderlos y quedarse con las ganancias en un ciclo interminable. Esto, en términos muy generales, es lo que entendemos como extractivismo. Hay industrias que avanzaron o sectores que avanzaron. Ejemplo, el sector minero. Recordar que en la época de Felipe Calderón y de Vicente Fox Quesada, la época del panismo, es cuando se entregan más concesiones para hacer minería. Un sector bastante extractivista, pero que no es bondadoso a nivel de la población o la comunidad. También es muy técnico ambiental, porque tenemos que hacer estas investigaciones a nivel de territorio para saber qué tan deteriorado está lo que en la legitimidad en una comunidad o en un pueblo la gente te está diciendo que tiene un problema que tiene que ver con cuestiones de salud o contaminación en su territorio. Yo presenté la reforma de paridad, imagínate, 2003, 2012. Me voltearon a ver con una cara de, ¿a ti qué te pasa? Eso es imposible, todo quieren. Bueno, el feminismo y las leyes son producto de la historia, son hijas de la historia también. Y yo creo que este era el momento de la paridad en todo. Tuvo que ganar la izquierda hasta el 2018, convencimos a los partidos de oposición y salió por unanimidad la paridad en todo. Ahí surge la necesidad de que los y las representantes pertenezcan a la historia de la comunidad, no en una búsqueda gratuita por la inclusión, sino como un signo de memoria histórica y política. Yo siempre había estado haciendo servicio social, haciendo servicio directo en territorio, en comunidad como servidora, pero no pública en alguna institución. Entonces, ¿qué camino me llevó? Primero, conocer al presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tuve la fortuna de conocerlo en Cuetzalan del Progreso, donde yo trabajaba. Tuve la oportunidad de mostrarle un poco cuál era el trabajo que estábamos desempeñando nosotros ahí. Y después empezó Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el cual no era un partido, era una asociación civil. Formar parte de esa asociación civil en un encargo, en una comisión que era desarrollo campesino e indígena. Y de ahí ya me seguí haciendo ese trabajo colectivo, pero siguiendo mi trabajo allá, en la sierra. Acepto este encargo, como bien dice el presidente, es un encargo, no es un cargo. Acepto estar aquí porque estoy convencida de un proyecto de transformación en el país, ¿no? Prácticamente 30 años de mi vida trabajando desde el lado de la organización no gubernamental, del lado del movimiento social, en particular del movimiento urbano popular, de trabajar iniciativas que llevaran a la transformación. Tal vez en otras circunstancias no hubiera aceptado, pero en estas sí, en estas total y absolutamente convencida de que podemos transformar al país. Se está haciendo historia en algunas secretarías. Recuerden que tuvimos la primera secretaria de Gobernación en la historia de este país.
tenemos a la primera secretaria de Seguridad también en la historia de este país, y está demostrándose a través del trabajo, del compromiso, de la agenda que estamos llevando, que estamos haciendo buen trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso abre a muchas compañeras, a muchas mujeres, el que podamos tener estos puestos de alto nivel porque tenemos ese compromiso. Es una institución que atiende 24 estados de la República, 68 pueblos indígenas, entonces pues siempre es un desafío considerar, entender el contexto regional y local para poder desempeñar de la mejor manera nuestro trabajo, ¿no? Con el aspecto de la interculturalidad, ¿no? De tener en cuenta cuáles son los cambios, cuáles son los contextos específicos de los ámbitos locales. Hoy sí estoy convencida de que este principio de paridad de género contribuye muchísimo a la transformación de conciencias, de mentalidades y que contribuye a un equilibrio dentro de la sociedad y dentro de la función pública. Buscar los mecanismos de cómo incluir a las mujeres en su entorno comunitario en lugar de formar grupos específicos de trabajo, ¿no? Es importante trabajar con la comunidad como un ente colectivo que incluya a las mujeres y que les reconozca su labor y su contribución. Las brechas de desigualdad se miden con la regla de cada sector de la sociedad. En algunas, las diferenciaciones de género nos afectan de manera superficial y en otras se pone en riesgo algo más que nuestros ideales. En 1949, Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, evidenció la esclavitud de las mujeres en la vida privada. Expuso que la historia se había construido desde la mirada de los hombres, y en ese cuento patriarcal y capitalista, nosotras pasamos de ser personas y sujetos de acción a ser objetos de propiedad de los hombres. El tema agrario para mí ha sido lo más complejo hoy. ¿Y por qué? Porque es un rezago histórico, ¿no? Y entonces el lograr la regularización, el lograr la certeza jurídica, el lograr el equilibrio entre el interés público y el privado, el que por sobre todas las cosas se imponga el derecho, la justicia, es muy complejo, porque estás hablando de uno de los valores más importantes en el territorio, que es el suelo. El sentido de propiedad es una concepción que se sustenta en el patrimonio y el capital. En sus orígenes, el matrimonio vinculaba a las mujeres con los hombres como objeto de su propiedad. La lucha de las mujeres ha permitido que muchas de nosotras logremos preservar la propiedad privada. Pero si en algunos sectores las mujeres seguimos siendo tratadas como objetos o como el segundo sexo, ¿qué pasa con el patrimonio que nos pertenece y se nos arrebata? Cuando hablamos de territorio, recordar que quedan 32,000 núcleos agrarios, ejidos o comunidades. Y si tú vas a un ejido o una comunidad, ves todavía muy arraigado que la toma de decisiones la tengan los varones y que la posesión de la tierra la tengan los varones. A las mujeres no les van a dejar porque argumentan que cuando la mujer se case, entonces tendrá la posesión o el trabajo de la tierra del varón. Dar prioridad a la mujer para que sea la titular de una parcela en un ejido. Puedo decir, desde mi perspectiva, es un tema medular porque es garantizar el patrimonio de la familia. Y esa visibilización no es nada fácil en una sociedad donde más bien el titular por lo general es el hombre. También tendría que tener una perspectiva de género, ¿no? Cómo vivimos las mujeres, el recorrer las calles, el acceder a los espacios públicos, el acceder a la vivienda, el acceder a la propiedad. Ese es el reto, el desafío de la SEDATU también, pero desde todas sus áreas. Tipificamos el feminicidio en esta Ciudad de México. Imagínate, íbamos a hablar del asesinato de las mujeres.
Nos decían, Malú, ya eso ya existe. No, nos están asesinando por ser mujeres, porque no le gustó la falda que traíamos puesta, porque el desayuno ya no le gustó, porque la comida está dura, porque llegamos tarde a bañar a los hijos, porque gano más que él. Eso, por esas razones nos están asesinando. Entonces necesitamos que entre en la ley ese asesinato por razones de género. En ese tenor, la creación de terminología legal abrió metodologías de investigación para casos de violencia tipificada como de género. El término feminicidio es la traducción de Marcela Lagarde de la palabra femicide, presentada por primera vez en 1992 por Jill Radford y Diane Russell, para poder dimensionar las problemáticas alrededor de los asesinatos por razones de género. La modificación del lenguaje ha sido, desde siempre, una herramienta de lucha, porque lo que no se nombra no existe. El lenguaje ha sido también un instrumento de lucha de todas nosotras. ¿Por qué? Porque hacemos visible la desigualdad que hemos vivido. No es un tema de moda, ni, ay, ustedes que quieren alargar el lenguaje y nos tardamos más. Sí, nada más que ustedes no se han tardado nada en violarnos, no se han tardado nada en eliminarnos. Por eso es tan importante este uso del lenguaje incluyente. Las violencias hacia las mujeres ocultas en la privacidad se volvieron parte de una lucha colectiva, y la ocupación segura de las mujeres en el espacio público ha sido una meta desde hace años. Pero la mujer, históricamente, socialmente, es quien más relación tienen con la vivienda. Es decir, están más tiempo ahí. Si se va el agua, quien va a cargar el agua es la mujer. Quien defiende su espacio es la mujer. No quiero decir que el hombre no, pero su presencia es mayor. Y entonces la organización social, la organización cotidiana, la organización familiar, juega un papel fundamental la mujer, siempre, en el territorio. Si lo trasladas al planteamiento de hace un momento de la incidencia de la mujer en el diseño de las políticas públicas, es también muy, muy importante lo que han hecho mujeres en este tema. Yo tuve la fortuna de ir a Topia, de ir a Canelas. Nunca había llegado un funcionario público. Obviamente me recibieron muy, muy bien y la gente me comentaba, ve esto, ahora es su Sembrando Vida, porque antes esto lidiaba, era sembradíos, ¿no? de estupefacientes, porque este programa está hecho desde el territorio, pero tú le preguntas a la gente del campo cómo ve el programa y lo ve una maravilla, porque es una maravilla. El que tengan ellos un recurso mensual, que inviertan en su trabajo para el campo, que tengan la asistencia técnica haciendo educación popular en las comunidades de aprendizaje campesino con un sociólogo o alguien que ve la parte social y con un agrónomo o biólogo que ve la parte productiva, es una maravilla. Y que estamos hablando de la inversión de trabajo en su tierra, en su lugar de origen, y que les dé una posibilidad de hacer familia. O sea, por 6 años, que después puedan tener cadenas de valor y esas cadenas de valor puedan tener cooperativas. La fortaleza de la participación de las mujeres en la Cuarta Transformación es justamente hacerse visibles porque estamos contribuyendo desde todos los ámbitos, desde aquellas mujeres que tienen un ingreso cotidiano, hasta aquellas mujeres que se dedican o que aparentemente su trabajo no es contabilizado en recursos, en ingresos, pero que cultivan la parcela, cuidan a sus hijas e hijos, y entonces de esa manera pues ellas contribuyen también al cambio, porque no hay, la sociedad es dinámica, nada es estático. Primero es saber que las posicionarias también de la tierra pueden ser las mujeres, pueden ser las compañeras, y que los comités de tomas de decisiones
ejidales no solo queden en manos de varones, como normalmente lo vemos, también las mujeres pueden tomar esos puestos y tener esa toma de decisiones. Entonces creo que se ha hecho un buen trabajo, ya podemos ver algunos cambios y seguramente cuando nos vayamos vamos a seguir sembrando en que haya participación de las mujeres. Hago hincapié en la zona rural porque todavía es más arraigado el machismo. Y estoy absolutamente convencida que las mujeres tienen y deben exigir su derecho a decidir libre y voluntariamente sobre el número y espaciamiento de hijas y de hijos, y además que su conciencia es su mayor juez o jueza, y que ellas lo decidan, porque nadie se embaraza para abortar y nadie quiere que una mujer se vea en esa decisión que en muchas de ellas es muy penosa. Se contribuye de manera importante al empoderamiento económico de las mujeres, que es un derecho que está reconocido en instrumentos internacionales y también en aquellos instrumentos del marco nacional, del marco normativo nacional de los derechos de las mujeres. Si bien probablemente falta una especificidad dirigida a las mujeres indígenas, sí el programa contribuye al acceso a los recursos, al manejo de los mismos, y también contribuye al empoderamiento de las mujeres, porque el programa establece que deben de participar al menos el 51% de las mujeres en cada uno de los proyectos. Lo más importante es finalmente decidir con toda libertad y conciencia qué quieres hacer de tu vida, y que no por ser mujer te tienes que limitar a absolutamente nada. Este proceso de transformación ha visibilizado el trabajo constante de las mujeres, especialmente en el ámbito privado. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, al desagregar por sexo, se observó que el trabajo no remunerado de las mujeres fue equivalente al 20.2% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, el valor económico generado por el trabajo no remunerado de las mujeres fue superior al alcanzado por otras actividades económicas. Comparado con el sector comercio con 18.6%, la industria manufacturera con 17.2% y el alquiler de bienes muebles e intangibles con 10.4%. Lo que yo podría considerar como un logro en la institución o en mi labor en el marco de la Cuarta Transformación es el observar o el de cuidar que los recursos sean aplicados de manera transparente. Ahora los apoyos se dan a comunidades indígenas y esto a su vez ha generado que las mujeres se inserten en la comunidad en lugar de estar trabajando como un grupo de 5 o 6 mujeres de manera aislada a la comunidad, al resto de la agenda comunitaria. Ahora, al ser parte de un proyecto productivo comunitario, participan de manera más amplia y más colectiva, con posibilidades, además, de llegar a ocupar cargos que son de toma de decisiones importantes para su comunidad. También, como dice el presidente, más territorio, menos escritorio, y entonces es pesado a nivel de la salud, la presión es mucha, pero yo les podría compartir que me siento más orgullosa que nunca, porque es por lo que luchaste tantos años. Hoy no puedes dejar ni el mínimo resquicio del esfuerzo, de la energía, ¿no? Entonces te levanta mucho. Porque tengo un lema, y ese lema tiene que ver con esta transformación que tenemos que hacer de la sociedad. ¿A qué me refiero? Que presencia de mujer tiene que tener conciencia feminista. Es decir, de nada sirve que ocupemos puestos de decisión o de elección si la vida de las mujeres no se transforma. Entonces, para mí el feminismo es muy importante en la toma de decisiones. Las mujeres podemos hacer todo, ¿no? Entonces, en un sentido de si les llama la atención un tema, no es privativo de varones.
no es privativo de género, ¿no? Es el incursionar y el estar, ¿no? ¿Que las cosas van a ser fáciles? No, no van a ser fáciles. Nosotros yo creo que vamos abriendo brecha. Espero que abrir el corazón de otras mujeres para que caminen de la mano con su pueblo. Finalmente, la batuta pasa a nuevas generaciones que con su voz abren camino a una sociedad más igualitaria y justa para todas nosotras.